El 1 de agosto conocíamos la decisión de la Fiscalía del caso Daniel Sancho de no presentar un informe final antes de la sentencia, lo que llevaba a la defensa a considerar que esto sería muy positivo de cara a la decisión final, ya que entendían que no se había podido sostener esa acusación de crimen premeditado. Esto lo declaraba el otro día el entonces abogado de Rodolfo Sancho, Marcos García Montes, en varias entrevistas, pero también Carmen Malfagón en alguna de sus apariciones públicas en televisión, pero parece ser que han dado diferentes exclusivas de los alegatos que sí presentó Metapong, que sería el letrado tailandés de la familia Edwin Arrieta. En Tailandia no se entiende como tal la figura de acusación particular, pero sí habría esa representación de los demandantes y esa colaboración con el Ministerio Fiscal que ya comentaba Juan Ospina en alguna de sus entrevistas en televisión. Y es que ha sido así, han colaborado, en este caso Ospina Abogados, junto a Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte desde el despacho de Madrid y luego con ese despacho que tenían en Tailandia. Antes de ir con el tema de este gran informe de Metapong o alguna de las partes que se han filtrado a los medios de comunicación aquí en España, y es que han dado incluso hasta alguna hoja, me supongo que sería desde Ospina Abogados, que estarán filtrando un poco parte de esto, supongo, porque también han dado una nueva entrevista para El Mundo, que era el periódico donde Rodolfo Sancho había dado ciertas exclusivas acerca del caso de su familiar Daniel Sancho, pero hay que decir que en este caso ha sido Juan Ospina el que ha dado una nueva entrevista hace tan solo unas horas acerca del caso que le atañe como abogado, que sería el caso Sancho Arrieta. Pero es que el titular es tremendo, el titular es una barbaridad, y es que aquí está confirmando el abogado de la familia Arrieta un supuesto encontronazo con Daniel Sancho en el juicio, diciendo que hay una falsa, que él mismo está en una falsa realidad en este momento, y todo esto que sucede a pocos días de conocerse la sentencia de ese juicio que se va a celebrar a puerta cerrada. Estas nuevas declaraciones que salen a día de hoy, domingo, en realidad salieron hace unas horas, me parece que habría sido ayer sábado de madrugada, si no me equivoco, pero que esta semana seguramente la veremos en todas las televisiones. Hoy por aquí quería comentároslo en exclusiva, y es que días previos a conocerse esta resolución, el abogado español Juan Ospina atendía a El Mundo y le hacía una entrevista escrita en donde desvelaba algunos detalles hasta ahora desconocidos para muchos de nosotros, y es que sobre el transcurso de este juicio se sabía muy poco, el cual sucedió hace unos meses y que las autoridades tailandesas ordenaron que fuese a puerta cerrada, cosa que, por ejemplo, Malfagón siempre dice que ella querría que ese juicio no fuese a puerta cerrada. Él decía que el hijo de Rodolfo Sancho estaba en una falsa realidad, que seguía negando la responsabilidad de lo realizado. Daniel, el acusado, tenía mirada de muerte en el juicio. Esto decía Juan Ospina, entre algunas acotaciones que se describen en esta entrevista. Describían el gesto que había hecho Ospina imitando al acusado incluso. Es que parece bastante llamativo lo que aquí coloca el señor abogado Ospina, diciendo que tenía una mirada de muerte. El representante de los Arrieta además contaba otros detalles como el aspecto que tiene actualmente Daniel Sancho o cómo fueron las jornadas sin aire acondicionado sobre el acusado, e indicaba que interactuaba mucho en ese juicio. Asimismo contaba que el juez le dejaba que fuera el último en preguntar, algo que sería inédito en España, solo que muchas de estas cosas ya se sabían. Y finalmente apunta cuál va a ser la sentencia con la que sus representados quedarían satisfechos, que sería la de asesinato. Estas declaraciones apuntan a esto en El Mundo. Sin embargo, la estrategia de los abogados de la familia Sancho consistía en defender en que no hubo premeditación y por lo tanto se quedaría un homicidio imprudente, según Marcos García Montes, en los últimos días. En caso de no haberla, pero ser declarado culpable, lo más probable es que tuviese que pasar unos años en prisión, o una especie de retrato de Daniel Sancho con el pelo súper corto y esa mirada de criminal, mirada de muerte, y los otros datos que parece que da el señor Ospina en esta entrevista, que a mí sinceramente el titular me parece tremendo. No se lo hemos escuchado de la boca de Ospina, pero si lo colocan aquí de esta forma, es que tendrán que tener alguna
prueba, bueno, básicamente tendrán que tener la entrevista y que les dé estos datos Ospina para que coloquen esto o este titular aquí. Sinceramente, nunca lo habíamos escuchado de esta forma, ni mucho menos, ni estos datos se habían escuchado nunca. Tampoco se había escuchado nunca que Daniel Sancho hubiese plastificado esa habitación. Incluso el joven abogado de la familia del cirujano, él asegura que Daniel prepara una habitación para matar. Esa es un poco la opinión que tendría Ospina acerca de lo que es este caso. Una misma opinión que comparte con Tuyupa, una persona que ha salido también en las últimas horas dando sus declaraciones. No se retracta de absolutamente nada. Ella dice que sigue estando en un informe que ella conoce. Al parecer existen informes diferentes y contradictorios del caso Daniel Sancho por ahí, rulando entre diferentes personalidades que estarían en contra de Daniel Sancho y que la policía habría dicho muchas cosas que llegaron a oídos de ciertas personas. Aún así, todo esto que estamos por aquí colocando, sinceramente nunca se había visto y sería una de las primeras ocasiones en las cuales tenemos esta información de que supuestamente Daniel Sancho reconoce en el juicio que remata a Edwin Arrieta, algo que de ser cierto conllevaría incluso mucha más pena para el acusado Daniel Sancho, de la que está diciendo su defensa en estos momentos. Insisto en que el tribunal ha sido muy serio a la hora de informaros que no permitir nada de lo que está sucediendo en el interior. Hemos tenido la oportunidad de ver a Daniel, le hemos visto muy seguro de sí mismo, no ha mostrado ni hemos visto que tuviera ninguna sensación de arrepentimiento. La imagen ha sido escalofriante a la hora de verle encadenado de pies y de manos, pero en relación a las garantías procesales que está teniendo, yo creo que son bastante amplias, que el tribunal está permitiendo inclusive formular preguntas a él directamente a los testigos, y los fiscales están siendo también muy contundentes, muy profesionales a la hora de buscar toda esa búsqueda de la verdad. Por lo tanto, nos vamos satisfechos con cómo se está desarrollando. Es un juicio bastante complicado y así lo siente su señoría. Solamente han declarado durante toda la mañana de hoy 2 testigos, se le han leído los cargos a Daniel, se ha reconocido culpable, como bien sabéis, y como hizo en anterioridad, de uno de los mismos, y volvemos a las 2. ¿Han sido interesantes para el proceso judicial la declaración de los testigos? Bueno, en todo lo que significa dar datos del procedimiento como tal, prefiero ser muy cauteloso, guardar cautela. El juez ha sido muy contundente, no lo había visto nunca en ningún sistema. Inclusive, como he dicho anteriormente, a lo largo de la celebración ha habido un momento de pausa para intentar analizar si alguien estuviera tomando imágenes o transmitiendo la información, y ya le digo que ha sido de poca broma, ¿no? Por lo tanto, todo lo que signifique o que pueda involucrar no cumplir con esa orden del tribunal, yo prefiero no hacer ninguna valoración. Le digo que está siguiéndose el juicio con los parámetros de cualquier sistema judicial europeo. El juez lo hemos visto muy serio, muy bien, muy profesional, como pudiera haber sido un juicio en Madrid. La Fiscalía también muy metida en el procedimiento, muy satisfechos con los 2 fiscales que están llevando la causa, y confiamos y confiados en que se termine buscando la verdad. Ospina dice que según el testimonio y las anotaciones realizadas en sala por Juango, quien defendía ante el juez la versión acusatoria de la familia del cirujano colombiano Edwin Arrieta, Sancho pudo evitar el crimen, así que reclama como sentencia justa una por la que conlleve para Daniel asesinato premeditado. Decía él: lo recuerdo como un carrusel de emociones. La defensa de los derechos de la familia Arrieta fue sus ojos, sus oídos y su voz. La desigualdad de un proceso penal empieza en la cuna. Que una de las partes pueda trasladar no solo a su equipo jurídico, sino también a la familia en Tailandia. ¿Por qué no fueron los Arrieta a Tailandia? Porque no tenían dinero, no tenían los 20.000 euros en billetes de avión, más el alojamiento, el visado, han quedado desamparados. Él decía en Bangkok y en otro de la propia isla de Koh Samui, donde se iba a realizar ese juicio. Ahí encontramos 2 despachos que habíamos contratado de abogados. El juicio para mí comienza un mes antes. Se formulan preguntas a las que no dan respuestas nítidas, ni siquiera el orden de la comparecencia de los testigos, explicaba este joven abogado. El martes no arrancaba a puerta cerrada uno de los juicios más mediáticos de todo el año en el país, en Tailandia, y Ospina lo describía así, ayudado por esa memoria y por una
recreación con algunas anotaciones manuscritas que conservaba él para hacer esta entrevista escrita para El Mundo, diciendo: los teléfonos móviles prohibidos. Estábamos 2 jueces, el fiscal, una abogada nuestra en el estrado, otro letrado nuestro más, y enfrente por parte de la familia Sancho sus 2 abogados. En el primer banco estaba Daniel con los grilletes y con el policía que le custodiaba. En el lado izquierdo estaba yo, sentado en comunicación cercana con mis abogados y la fiscalía para poder interactuar con ellos mientras hablaban. Detrás de Daniel estaba Rodolfo, su padre, el reconocido actor, al lado su traductora, en el último banco estaba el vicecónsul español y su intérprete, además de otros policías más. Es muy importante señalar que cuando no estábamos nosotros en el juicio, el banco de Edwin Arrieta estaba vacío. Esa sería la desigualdad de cuna. El juez de Tailandia veía al acusado con un séquito de personas en el banco de la derecha, incluido un diplomático español, una anomalía en nuestra opinión. A Ospina le acompañaba su socia Beatriz Uriarte, tertuliana en programas de televisión como Tardes de Ana Rosa. Ese mismo día HBO Max estrenaba el capítulo 0 del documental sobre el caso. El protagonista, que sería Rodolfo Sancho, el actor principal de Mar de Plástico, que soltaba sereno esa verdad suya, le creía a su hijo sobre lo ocurrido el 2 de agosto del año 2023, día en el que Edwin Arrieta moría en esa ocasión, como dice Juan Ospina, a manos de Daniel Sancho. Reconoce que su hijo le había confesado que acepta que ha ocurrido un fallecimiento por accidente durante una pelea. Una pieza fundamental del argumentario de la defensa, esa muerte accidental. Daniel Sancho reconoce, eso sí, el descuartizamiento sucedido después. Sí, lleva una condena moral, apunta el padre ante las cámaras. Y un día más tarde, varios medios de comunicación colocan que habría cobrado Rodolfo Sancho entre 120.000 y 150.000 euros por ese testimonio para el documental. Del miércoles 10 al jueves 12 de abril, la primera semana del juicio, se suceden los momentos de tensión. El segundo día declara la operaria del basurero municipal y la señora que le vendió los cuchillos a Daniel Sancho. Esta última sería clave para la fiscalía y para Ospina para probar que hubo premeditación. También quienes le vieron alquilar un kayak. Estos testigos ratificaron lo que habían dicho antes sobre el crimen. El jueves 11 es otro día clave. Aparecen los agentes que investigaron el crimen, y es que tras 72 horas, a través del despacho Ospina, los Arrieta rechazan negociar con los Sancho. Un balance de esos primeros días. Lo que se contaba en los... Miércoles 17 de abril, 2 días más tarde, los letrados que representan a los Arrieta aumentan esa indemnización que piden para Daniel Sancho, 30 millones de bahts, unos 760.000 euros. Decía Ospina en esta entrevista: eso hemos solicitado, pero con la clara expectativa de un cobro nulo. Ospina destacaba el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del país, comentando que la policía thai había hecho un trabajo encomiable, que reconstruyeron el crimen y consiguieron las pruebas y grabaciones. Cuando Sancho va a denunciar la desaparición de Edwin Arrieta para buscar una coartada, ellos ya saben que el autor del crimen es él. La tercera semana queda marcada por un inoportuno fallo en el sistema de climatización y por la declaración del propio letrado Ospina, que hablaría en nombre de la familia de cirujano Arrieta, diciendo queríamos que ellos lo hicieran por videoconferencia porque no tenían la capacidad económica de acudir, pagar billetes de avión, visados, alojamiento y el tema de esos 20.000 euros que ahora habíamos comentado. El 24 de abril, ya miércoles, declaró sin aire acondicionado el señor Juan Ospina, diciendo que había sido con la puerta abierta, que los juicios eran solemnes y resultaba insoportable por la temperatura, que se había prestado la declaración a pesar de todo en español, explicando que la familia era sostenida económicamente por Edwin y que estaba desamparada, que Arrieta ganaba unos más de 9.000 euros al mes, esto habían relatado, y que solo había dejado deudas y que en este caso vivía al día a día. Una de las preguntas que le hacen en esta entrevista para El Mundo, escrita a Juan Ospina, es si en este juicio Daniel Sancho le observaba. Y él dice que declaraba de frente mirando al juez, que en ese momento no se estaban mirando, pero en algún momento sí cruzamos miradas.
y le preguntan evidentemente cómo describiría esa mirada, si había sido de arrepentimiento, y Ospina dice que está en una falsa realidad, que sigue negando la responsabilidad de lo realizado. El día de era la declaración del 30 de abril de Daniel Sancho, que todos nos acordamos. Lo que decía él es que seguía en su teoría de que los cuchillos los compró para cocinar y que no pedía perdón a la familia Arrieta. Le preguntaba en El Mundo físicamente cómo estaba él. Y comentaba que estaba muy fuerte, que estaba rapado, que interactuaba mucho en el juicio y que el juez le dejaba que fuera el último en preguntar, algo que era inédito en España. Hubo algunas preguntas que parece que le sorprendieron a Juan Ospina. Él creía, según lo que dice Ospina, que sabía más que la mayoría de los que estaban allí. A quien le vendió los cuchillos le pregunto si había más de otros tamaños. Intentaba demostrar que no había asesinato. A la del hotel le dijo sí que le reconocía, y todas eran preguntas redundantes. Esa isla donde todo sucedió en Tailandia. El fiscal le preguntó a Daniel Sancho si pudo haber evitado la muerte de Edwin Arrieta, porque Sancho reconoce en el juicio que tras golpearle, Arrieta se queda convulsionando, y en su declaración reconoce que después le remata, es decir, que le asesina. Esto no ha trascendido a la opinión pública. Daniel Sancho pudo haber evitado la muerte de Edwin Arrieta. Ese miedo también lo menciona el actor Rodolfo Sancho, su progenitor, en HBO. Y es aquí la parte de la entrevista que ahora mismo os estoy relatando. Absolutamente muchas de las partes de esta entrevista escrita para El Mundo de Juan Ospina, y datos que por el momento se desconocían y que nadie había dicho hasta este momento, y que me parece que va a haber contestación por parte de la defensa de Daniel Sancho. Que comienza la semana que viene. Esa noticia que acaban de ustedes de dar en boca de todos en referencia a la no comparecencia de los padres también es algo que hemos abordado, pero como le avanzo, nos mostramos ilusionados, satisfechos y confiados. Yo creo que es la palabra de que no va a existir ninguna sorpresa. Cuando me refiero a sorpresas, que tengamos traslado de todos los documentos que hayan podido ofrecer las partes, que la Fiscalía nos haya reconocido como parte legítima en el procedimiento, que las testificales hayan acordado conforme a la legalidad, que no haya ningún informe que no hayamos tenido acceso, que el tribunal esté conformado conforme a derecho para que se pueda comenzar este juicio. La familia confía y espera que el martes empiece este juicio oral. En la primera sesión comienzan los testigos propuestos por la Fiscalía. Lo que tenemos apuntado en el argumentario que nos han ofrecido es que comenzarían los policías, aquellos que elaboraron el atestado policial, seguido del médico forense que analizó los restos del cadáver, además de los operarios del basurero municipal, y así aproximadamente desde las 10 de la mañana hasta el mediodía. La familia colombiana pide justicia, no pide venganza, no ha habido ningún acercamiento entre las partes. Si esto se hubiera dado o se fuera a dar, estaremos encantados de escucharlo. Nosotros entendemos que todo el mundo ha perdido, así lo ha dicho Darling, todo el mundo ha perdido a un ser querido, las familias también han perdido y están sufriendo un grave dolor, una gran tristeza, y no queremos aumentar en el dolor de nadie. Es cierto, como ha dicho la familia del señor Arrieta, que nadie va a devolver a Edwin, pero lo que se busca también es cerrar esta etapa tan dolorosa y hacer un punto y aparte. No hemos encontrado ese informe que hable de esa supuesta legítima defensa. ¿Existe un informe definitivo de autopsia? ¿Se sabe exactamente si murió apuñalado, si murió golpeado? Claro, lo que existe en el informe es que no se ha podido matizar cómo murió Edwin Arrieta. Es algo que la defensa parece ser lo va a utilizar a su favor para intentar demostrar que no existió ese asesinato con alevosía. El 21 de marzo teníamos esa entrevista exclusiva con Ramón Abarca de Daniel Sancho diciendo que había sido una pelea que él no había empezado y que tuvo un desenlace fatal que él nunca hubiese querido. Y parece ser, o repetía ese mismo día, que había sido defensa propia, y lo reiteraba una y otra vez en el juicio. Se enfrentaba a la posibilidad de ser condenado a cadena perpetua e incluso pena de muerte en su contra. Las pruebas de la policía tailandesa, que habían dicho incluso en una rueda de prensa que había planificado el crimen a su favor, en palabras de su padre en HBO, haber formado un equipo potente de defensa encabezado por García Montes desde España, diciendo que el concepto cadena perpetua lo tenía eliminado de su cabeza y que tenía ilusión de que le declarasen no culpable. Ospina aseguraba más cosas hablando de los supuestos falsos testigos, y es que el 13 de mayo dice él que tuvieron que reconocer que fueron estafados por un falso testigo protegido que les ofrecía un vídeo de Arrieta en actitud agresiva hacia un menor, que le pagaron los gastos y que nunca lo entregó. Otro revés tras el juicio para Daniel Sancho, y es que a principios de junio sería condenado por propinarle un puñetazo y romperle un diente a un hombre en Madrid en el año 2019. Todo ante la atenta mirada de esa prisión de Koh Samui en Tailandia,
en la que él estaba y que había aceptado la pena española tras un acuerdo con la fiscalía por videoconferencia. Ospina se acomodaba la chaqueta en esta entrevista, no cesaba de ser noticia y no solo por el caso Sancho, le había ligado con Alvise. Él decía que le defendía a un abogado de su despacho, al señor Alvise. También hubo carteles de sustancias de Colombia, que eso le dolía profundamente, que no por él, que aguantaba lo que le echasen, sino por su padre, por su hermano y por su tío asesinado por Pablo Escobar, decía él. Afuera en su pasillo de entrada tenía un recibidor donde exhibía premios, fotos y recuerdos, incluido una placa de color bronce de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que era rotundo con la sentencia con la familia Arrieta, que se sentiría satisfecha solo con el asesinato. Y así nos quedamos con la entrevista de Juan Ospina a El Mundo, que me parece tremenda, no tan solo por la portada, la carátula de cómo describe Ospina a Daniel Sancho con esa mirada de muerte que lo han usado para esta exclusiva y para esta foto, ¿no? Y para colocar este titular, sino también para hacer ese retrato de Daniel Sancho, pues al lado con le remata, no tan solo preparó todo, sino que él se quedó convulsionando y Daniel Sancho lo remata y él lo dice en el juicio, según Juan Ospina. Como os digo, todo esto son palabras del abogado de la familia Arrieta, el joven abogado de Ospina Abogados. Yo supongo que todo esto tendrá retórica y veremos toda esta semana en lo que son las televisiones españolas si sacan un poco de esta entrevista exclusiva, que realmente me parece que ni siquiera, creo que es una entrevista premium si no me equivoco. Aquí la hemos ido relatando con mi voz, etcétera, y un poco diferente. Si queréis que coloque algunas cositas más del caso Sancho que habrían sacado en exclusivas o en premium o algo así, Lucas de la Cal, que recuerdo que había hecho muchas entrevistas, y es que él, bueno, es un reportero que había estado y que me parece que la defensa supuestamente que quería que él estuviese allí porque él contó ciertas cosas en sus declaraciones para El Mundo escritas que realmente no estaban en ningún lado. Pero aún así también nos faltaba por comentar lo que os dije al inicio, y era el informe final del abogado tailandés de la familia Arrieta, ese señor Metapong Suwancharen, ese abogado tailandés que el 3 de julio enviaba un informe al tribunal de Koh Samui tras las conclusiones a las que habían llegado después de ese juicio en la corte de Koh Samui. En ella sostenían que había una intención de Daniel Sancho de viajar a Tailandia para terminar presuntamente con la vida del cirujano colombiano. Se apoyaban en información del historial de viajes compartida con agentes de policía, un documento que se podían leer las conjeturas a las que habían llegado en lo que respectaba al cambio del hotel, ya que en un principio se iba a alojar en el Pamimar Resort, que contaba con habitaciones con puertas comunicantes, y sí había ruido fuerte. Las personas de las habitaciones vecinas lo escucharían todo, y el acusado reservaría otro, que sería el Bugain Villas, que el abogado describe para compartir sus conclusiones como un lugar con casas, con habitaciones separadas entre sí y un garaje entre cada casa, con una distancia de hasta 4 metros y una valla rodeada de árboles. Además de la dificultad para que cualquier sonido del bungalow número 5 pudiera ser escuchado por el resto de inquilinos de la villa. Metapong hace referencia al gran frigorífico en el que se podrían colocar partes humanas. Después detalla el listado de productos que el chef adquiría en el Big Center Market, entre los que estaba el utensilio que había utilizado el acusado para cometer el crimen y para ocultar el cuerpo. Continúan sus apreciaciones, ya que consideraba que si su intención era solo la de cocinar, tendría que haber comprado frutas, verduras y carne para prepararlas, algo que no figuraba en el ticket de compra, salvo el melón, la sandía y las uvas. En estos alegatos no hacía referencia en ningún momento a la supuesta plastificación de el bungalow, tal y como apuntaba Tuyupa, y que sigue argumentando que venía en partes de un nuevo informe policial que solo ella tiene. En este informe final, el abogado tailandés también trata de exponer presuntas contradicciones que se habían detectado en el discurso de Daniel Sancho al contrastarlo con el atestado policial, diciendo: el imputado se puso en contacto con el fallecido para recogerle en el muelle, viajó en motocicleta para llevar al fallecido al hotel Bugain Villas y no se detuvieron en ninguna zona en el trayecto tras comprobar las cámaras CCTV.
el acusado testificaba que paró a comer y que habría llevado a Edwin a la zona de Hard Ring, al Bob Marley Bar de Koh Phangan. Pero en este documento trataba de desmentir nuevamente ese testimonio. Y es que, al igual que se plasma la consideración de que habría creado una conversación falsa a través de WhatsApp diciendo que el acusado no podía encontrar al fallecido, otra versión que no les convencía después de escuchar la declaración del imputado en la que se veía la relación entre él y la presunta víctima, ya que se podían poner sobre la mesa, decía, las diferentes declaraciones y también otros indicios. Algunas de esas pruebas practicadas eran precisamente conversaciones en la anteriormente mencionada aplicación de mensajería Instagram, donde también había enviado fotografías íntimas, donde se demostraría que se sentía bien con el fallecido. Aportan y repasan también las transferencias y la tarjeta de Arrieta que había entregado a Sancho, así como las intenciones de invertir en un restaurante, uno de los proyectos del chef en Madrid. Además, los abogados de la familia del cirujano Arrieta consideraban que, de ser cierta la versión de los hechos del acusado, que quisieran terminar su relación y el fallecido quisiera tener relaciones sexuales y él se negara, podría haber avisado a la dueña del hotel, a los vecinos o a la policía para denunciarle, sin tener que entrar en esa supuesta pelea que sostiene la defensa y que terminaba con su vida en esa habitación. Que si el acusado no tenía intención de matar al difunto intencionalmente, cuando el demandado hubiese dañado físicamente al fallecido y se golpeara en la cabeza, podría haber solicitado ayuda al hotel, a esos vecinos o a guardias de seguridad, lo que hubiera permitido que el fallecido hubiese recibido tratamiento oportuno y no hubiese fallecido. Como ahora os estaba comentando, Juanjo Espina, que había coordinado el equipo jurídico de los 3 países en España, Colombia e Tailandia para acompañar legalmente a la familia de Edwin Arrieta, incidía tras el juicio en esa falta de arrepentimiento que sigue comentando en esa última entrevista para El Mundo, diciendo que había observado en la declaración de Sancho y en el informe final que volvía a ponerse de manifiesto esa conclusión, que el demandado había contestado a los 2 abogados de los codemandantes en el contrainterrogatorio del día 1 de mayo en el que no mostraba culpabilidad por ese incidente ocurrido. Y en cuanto a la indemnización, vuelvo a decir que serían unos 30 millones de baht tailandeses en esa moneda, que al cambio serían unos 785.608 euros, que consideran que estaría justificado realizando el cálculo de los gastos funerarios y sobre todo la situación de desamparo en la que quedarían los padres del cirujano en este caso de Edwin Arrieta en Colombia. Y por aquí nos quedamos hoy en esta nueva parte con lo que sería la exclusiva de este informe final que supuestamente desmontaría a la defensa de Daniel Sancho. Lo que yo he hecho un poco por aquí ha sido pues contar de viva voz toda esta parte de este nuevo informe que han filtrado algunos medios de comunicación como Lecturas o por ejemplo en El Mundo, que hoy, bueno, os lo estoy colocando por aquí. En este caso yo narrado para que lo tengáis también en nuestro canal, que sepáis un poco de lo que se trata. Hoy ni siquiera voy a opinar mucho sobre esto, hay muchísimas cosas que me extrañan bastante de lo que dicen y que ni siquiera les veo una rotundidad muy clara para señalar un asesinato premeditado como tanto lo están argumentando. Y por otro lado la entrevista de Juanjo Espina, que sí me parece demoledora, me parece tremenda. Esto tendrá que recibir algún tipo de contestación por la otra parte. Veremos a ver cómo se suceden las cosas en esta semana, pero esta entrevista viene a poner un poco los puntos otra vez en otros lugares que quizás a la defensa de Daniel Sancho no le gustan para nada. No sé vosotros qué pensáis acerca de todo esto. ¿Qué opináis de las declaraciones nuevas de Juanjo Espina? Y por supuesto ese último informe final que viene a argumentar un poco todo el tema de las cámaras, ese bar Bob Marley que ahora estarían diciendo, y luego esas conversaciones falsas y otros indicios, el tema del Instagram. Lo seguiremos comentando en próximos vídeos, argumentando un poquito más cosas acerca de todo esto que se argumenta en los informes finales que supuestamente desmontarían a la defensa de Daniel Sancho a poquitos días de esa sentencia final. Sí, acabo de escuchar el vídeo y la verdad que me ha dejado
Bueno, aquí sale otra vez Ospina, va a decir que está alucinando, que le ha dejado perplejo todo lo que está escuchando, la gravedad de los hechos que está delante nuestra y qué pasaría si fuera en España. Sin palabras, atónito, perplejo, es de una gravedad inconmensurable. Gravedad inconmensurable, es verdad, faltaba esa también. Esas conversaciones, pues ya las hemos comentado ayer en su programa. Si ocurrieran en España... En España pues, también. Estamos intentando hablar con Juan Gonzalo Ospina siempre he dicho desde la provincia. Desde el AVE. Digo que se corta un poco porque va usted en el AVE de camino de vuelta a Madrid. Hostia, haciendo un directo en el AVE, tremendo, la verdad, Ospina. La verdad es que es un auténtico profesional, hasta en el AVE. Pero claro, yo es que cuando leo frases como no puede parecer nunca que te estoy pagando por ser testigo, es peligroso porque tu testimonio podría ser nulo, si descubren algo así, ya veremos cómo lo arreglamos. Bueno, son unas manifestaciones que son muy claras, ¿no? Y muy graves. Yo creo que nos dejan sin palabras a todos los que lo estamos escuchando. Yo lo dije ayer y lo estoy diciendo ahora, es una novedad todo esto que estamos teniendo conocimiento. En su día me parecía muy extraño que hubieran aparecido personas que supuestamente iban a declarar en contra de Edwin, porque como he dicho en anterioridad, a Edwin nunca se le ha investigado, ni se le ha juzgado, y mucho menos condenado por ningún hecho, y nos llamaba la atención que aparecieran estas supuestas víctimas. Ahora resulta que estas supuestas víctimas pues tenían un interés extraño y parece ser que o podría haber estado motivado este interés por causas ajenas. Claro, a ver, lo que parece que quieren indicar aquí los abogados de la familia Arrieta, supongo que también en consideración con la misma familia de Colombia, es eso de que estos testigos eran falsos y que intentaron chantajear a Rodolfo Sancho, que este cedió y que realmente todo ese camino, ¿no? En cuanto a un móvil del crimen, de que Daniel Sancho estaba amenazado, etcétera, que era todo falso y que realmente nunca hubo ninguna supuesta víctima del señor Edwin Arrieta, ¿no? Y que esas denuncias son todas falsas y absolutamente todo eso, ¿no? Se nos queda ahí un poco enganchado y enseguida lo recuperamos. La verdad y el motivo económico es algo que hay que tener en consideración. Abogado, le hace... Decía Nacho que el motivo económico puede ser algo que... Le he oído. Abogado, ¿le hace temer respecto al juicio? Es decir, ¿esto es puntual o es expansivo? Bueno, en lo que a nosotros nos respecta, y yo espero que la audiencia que ha estado siguiendo este juicio con mucha atención saquen sus propias conclusiones. Unas personas que pagan a testigos, unas personas que ya lo denunciado, ¿no? Que tuvieron la presencia del vicecónsul durante un juicio en todas sus sesiones, unas personas que han conseguido que a Daniel Sancho no se le obtuviera ninguna imagen, etcétera, etcétera. Y hay que decirlo alto y claro, y que no han mostrado perdón a la familia de Edwin Arrieta y tampoco han sufragado, ni indemnizado, ni respondido al daño. Madre mía, aquí, Juan Ospina, con todo contra la defensa de Daniel Sancho y los abogados, tremendo. Año ocurrido, bueno, pues yo creo que esto va en sinergia con lo que ya hemos denunciado con anterioridad. A ver. Que esto va en sinergia con lo que hemos denunciado, o sea, sigue poniendo la estela ahí de la duda en lo que sería que estaban diciendo en diferentes artículos. Que si no dan pena de muerte va a ser por algo, lo de la agencia F, el vicecónsul. Ostras, Juan Ospina está aquí sembrando una duda que ya venía desde hace por lo menos 3 semanas y aquí sigue ahora con todo este tema de este testigo, esto va en sinergia y qué van a ser capaces de hacer, Madre mía. Se lo pregunto de forma clara, con un sí, con un no. ¿Usted, después de escuchar estos mensajes, sospecha que se podrían haber comprado otros testimonios en el juicio de Daniel Sancho? No, yo no puedo afirmar eso, dado mi posición y mi prudencia. He dicho que sí lo sospecha. Sí si lo sospecha. Bueno, también, Nacho, me pone usted en una situación muy complicada. Sí, la verdad es que Nacho, ojo, cómo le quiere ahí hacer soltar un poquito, ¿no? La varita a Ospina.
de si sospecha de otros testimonios que si podrían ser pagados y demás. Es que, a ver, realmente hay que pagar muchas cosas para ir a Tailandia. Es que yo creo que a cualquier persona con dos dedos de frente esto lo reconoce, que estos señores no hubieran acudido si realmente no tuvieran un apoyo económico de los viajes, el esto y lo otro, ir de un sitio para el otro. Luego ya las otras cosas es lo que ahí podemos incidir en está bien o mal y cada uno puede interpretar, pero realmente todo lo otro que se pagó y que está ahí, pues eso sería evidentemente cosas que tienen que correr, y que incluso fíjate que en todos los testimonios que ha habido que tuvieron que pagar todos esos viajes. Yo no sé si todos ellos se tuvieron que pagar y demás, pero son muchísimos gastos, mucho tiempo, todo el equipo allá. Es una barbaridad, o sea, lo que se ha gastado Rodolfo es que yo creo que no tiene ni nombre. Prefiero guardar silencio y con eso que tenga usted por respondida la pregunta. Vale, ¿la familia Arrieta sabe qué está pasando? ¿Conoce de estos mensajes que está desvelando en boca de todos? Sí, claro. No ha tenido conocimiento hasta ayer, ¿no? Que tuve la ocasión de hablar con Darling para valorar todo lo que estaba saliendo. Una vez más pusieron el grito en el cielo, una vez más se quedaron helados por el dolor que estaban sufriendo, diciendo hasta dónde puede llegar el dolor de la familia y de Daniel Sancho, ¿no? Hasta dónde pueden llegar, ¿no? En la búsqueda de dañar a la familia Arrieta y en esa estrategia que es totalmente kafkiana. Dígame. Que se me acaba el tiempo, con un sí, con un no. ¿Todo esto que estamos desvelando está en conocimiento de los tribunales tailandeses? Ayer tuvimos ocasión de hablar con los abogados tailandeses para que lo pusieran en conocimiento. La respuesta sería un sí a medias, es decir, apenas les hemos enviado toda la información que ustedes están sacando para que puedan tomar cartas en el asunto. Claro, pero hasta el momento parece ser que en Tailandia no sería delito de ningún tipo lo que estarían haciendo en este caso la defensa y Rodolfo Sancho. Juan Gonzalo Espino, millones de gracias y perdón el asalto en el tren. Gracias. A la vuelta. Asalto en el tren, ¿eh? Sí, total, la verdad. Pero bueno, para lo que ha dicho, 4 cosas ahí. Pero bueno, os voy a seguir colocando ahora más partes de todo esto. Yo, como siempre, cada uno de ustedes aquí en los comentarios me tiene que dejar lo que opina al respecto de todo este caos informativo. En cuanto al tema de este testigo, para mí que están exagerando un poco la realidad un poco de lo que son estos hechos, y yo creo eso, que lo están exagerando y magnificando de una manera un poco extraña, en mi opinión. Muchísimas gracias, como siempre, por ver nuestros nuevos vídeos acerca del caso Daniel Sancho. Nos queda poquito ya para conocer esa sentencia final. Suscribiros al canal con la campana y nos vemos luego con más vídeos.